Lo dijo en la primera hora. 6:31, gracias a todos. Súbale un poquito el volumen al audífono, gracias, don Robert. Qué gusto compartir con ustedes una mañana realmente espectacular la que tenemos en la capital de los ecuatorianos. Ustedes pueden apreciar a mi espalda justamente el horizonte, ¿no? El cielo totalmente despejado. Así empezamos el primer día laborable de este 2022, lunes 3 de enero del 2022. Gracias por aquello, gracias por estar junto a nosotros. Realmente soy un agradecido con ustedes, porque el 2021, como les contaba justamente el jueves pasado, fue un año de transiciones en lo personal y en lo profesional. En 2021, el 20 de septiembre, debutamos en esta nuestra casa, nuestra actual casa, nuestra nueva casa en ese momento. Y claro, tenemos unas grandes expectativas para el curso de este 2022, que es un año que tiene una serie de complejidades, de particularidades que las vamos a comentar justamente el día de hoy. Pero primero yo quería empezar saludándoles a todos ustedes, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a nuestras internautas, a nuestros internautas que se conectan desde todo el mundo. Aquellos que nos sintonizan en el territorio continental ecuatoriano en la señal de radio por las frecuencias de nuestra estación, que nos siguen a través de la internet y que igualmente se conectan a través de las plataformas digitales. Créannos, para nosotros es un compromiso saber que contamos con vuestra generosa sintonía. Les deseo lo mejor, les deseamos lo mejor de parte de quienes hacemos esta radio, Sonorama, de quienes hacemos este espacio a primera hora. Les deseamos lo mejor: ventura, prosperidad, salud, realización personal y profesional para el curso del nuevo año. Que este 2022 sea un año de profundas realizaciones y que los retos que se presenten sean asumidos como corresponden, y que los obstáculos que son normales en el desarrollo de la vida cotidiana igualmente sean sorteados y ustedes y todos podamos salir adelante. Quería justamente empezar con ese deseo para cada uno de ustedes. ¿Cómo empieza Ecuador, querida audiencia, este nuevo año? Yo ayer un poco reflexionando, preparando el noticiero para el día de hoy, ubico al menos 3 prioridades centrales que deberían ser parte de cualquier decisión que se adopte a lo largo de este año, pero fundamentalmente en el inicio, ¿no? Digamos, el año se evalúa conforme van transcurriendo los hechos, se van presentando justamente los hechos y se van tomando decisiones. Pero al inicio de este año yo ubico 3 prioridades que deben ser vistas con absoluta seriedad por parte de las autoridades. La primera es la salud, la segunda la seguridad y la tercera el empleo. Son las 3 principales prioridades. Seguramente varios de ustedes tendrán o considerarán que hay otras. Estoy seguro que coincidirán conmigo en estas prioridades y que considerarán que hay otras más. Yo solo ubico como punto de partida estas 3 prioridades: salud, seguridad y empleo. El gobierno del presidente Lasso es el momento, creo yo, luego de 7 meses en el poder, porque el 24 de diciembre pasado Guillermo Lasso Mendoza cumplió 7 meses en el poder. Ya no hay excusas en este momento para que se comiencen a adoptar decisiones contundentes que permitan solucionar los graves problemas que enfrentamos los ciudadanos. Partamos de la salud, y está claro que el tema de la salud no se puede circunscribir al éxito inicial del programa de vacunación. O sea, no puede ser que solamente hablemos de los primeros 100 días en los cuales se logró cumplir con una oferta de campaña, se logró llegar a una meta que se había trazado el entonces candidato, que luego se convirtió en presidente, y para de contar. Y está claro porque hoy la situación planetaria se ha complicado por la presencia de una variante, de una nueva variante.
que, como decíamos en la nota internacional que di lectura, esa variante se ha considerado en el virus más rápido de la historia de la humanidad por su velocidad de transmisión. Nos referimos a la variante Omicron. Todavía hay discusiones respecto de su letalidad, pero no hay discusión sobre su transmisibilidad. Muchos dirán, bueno, no hay el mismo nivel de hospitalizaciones que había antes, no hay el mismo número de camas ocupadas o de pacientes que necesitan camas de COVID-19, de camas de unidades de cuidados intensivos para la atención de COVID-19 por la variante Omicron, pero la situación está complicada. Y la situación está complicada porque, para empezar, hay un relajamiento pero impresionante. O sea, en el Ecuador se ha asumido que no ha pasado nada. Pudimos apreciar imágenes del cierre del año, por ejemplo, en la península de Santa Elena, en Salinas, donde no pasó nada, no hubo COVID, no hubo pandemia, no hubo nada. La gente se desató, sin entender que la situación está muy complicada y que la situación ha desbordado. Pero si bien es cierto, hay una corresponsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad inicial es del poder político, del poder público, del poder que gobierna el país. Y es preciso que el gobierno del presidente Lasso adopte medidas contundentes para enfrentar justamente esta nueva ola de la pandemia. Contundentes. El tema de salud, sin embargo, querida audiencia, no se reduce exclusivamente al ámbito del COVID. Gracias, contertulio. Hubo unas imágenes que se viralizaron también el fin de semana de Ambato, de mi ciudad. Ciudad que a lo largo de los años pues se había presentado como una ciudad respetuosa de las normas, una ciudad donde, por ejemplo, la fiesta de las flores y las frutas es una expresión cultural muy diferente a lo que ocurre en otras ciudades del país, que no se moja con agua, bla, bla, bla. Bueno, resulta que hay unas imágenes en Ficoa, en donde, claro, incluso era como una reproducción de las imágenes de la Avenida de los Chiris la noche del viernes 3 de diciembre del 2021. Subidos en los capós de los carros, bailando ahí. No, la gente tiene derecho a bailar como quiera. Pero esta manera de desatarse, de irrespetar las normas, de no entender el momento, la complejidad del momento sanitario, realmente es terrible. Lo de Ambato, lo de Salinas, reflejan lo que nos está pasando como sociedad. Pero yo les decía, el tema sanitario no se puede circunscribir solamente a la situación de la pandemia. Yo creo que la pandemia es el tema macro. La pandemia hoy es el tema macro. Y por el tema de la pandemia todos estamos involucrados en trabajar. Los ciudadanos en nuestra corresponsabilidad, las autoridades en su responsabilidad directa. Es preciso que se tome en cuenta aquello. Pero la salud además tiene otras aristas sobre las cuales, me van a disculpar, pero los ciudadanos no tienen ninguna corresponsabilidad. La responsabilidad directa es del poder político. El tema de las medicinas, los insumos, la falta de médicos y de profesionales de la salud en los hospitales y dispensarios de la República. Esa no es responsabilidad del ciudadano, esa es responsabilidad del poder de turno. Esa es responsabilidad directa del gobierno del presidente Lasso. Y el gobierno del presidente Lasso, palabras del mandatario en una entrevista concedida, si mal no recuerdo, hace aproximadamente 3 semanas y media, sí, más de 3 semanas, a los colegas Milton Pérez y Miguel Rivadeneira en el patio de Carondelet, en la pileta de Carondelet. El presidente Lasso ofreció que hasta antes de que finalice el año iba a estar encaminada la solución al problema de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y dispensarios de la República. Aquellos regentados por el gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública y aquellos regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este momento, lunes 3 de enero, hago esa pregunta pública.
Autoridades del Ministerio de Salud, ojalá que tengamos la posibilidad de dialogar en esta semana con la ministra Garzón o con el viceministro Ruales. Que vale decirlo, siempre en el Ministerio de Salud, en este Ministerio de Salud, sí hemos tenido la puerta abierta para poder dialogar, a diferencia de las anteriores autoridades del Ministerio de Salud, que prácticamente nos cerraron las puertas a la mayoría de medios de comunicación y de periodistas. Pero la ministra Garzón, el viceministro Ruales y otras autoridades han sido muy permeables justamente a dialogar con los periodistas y con los medios. Ojalá que esta semana podamos hacerlo. Pero pregunto públicamente, hasta tener la posibilidad de entrevistarlos, les pregunto públicamente a las autoridades, ¿cuál es a esta hora la situación de la compra de medicamentos para los hospitales públicos de la República? Se logró cumplir con el anuncio efectuado hace 3 semanas por el presidente Lasso de que hasta fin de año iba a estar solucionado el problema de desabastecimiento. Si no se solucionó, ¿cómo está encaminada la búsqueda de la solución? Que no se quede esto solo en palabras expresadas hace 3 semanas. Porque si no hay medicamentos en los hospitales públicos, resulta que la situación de la pandemia se va a desbordar todavía mucho más. Porque este país debe entender, como lo he señalado en varias ocasiones, que la salud es un derecho. La salud no puede ser un privilegio. Y no puede ser un privilegio de pocos. Remontémonos nuevamente a la situación más compleja de la pandemia. Cuando hubo gente que falleció porque sus familiares no tuvieron recursos para poderles ubicar en una cama, en una unidad de cuidados intensivos de una clínica o de un hospital privado. Por las garantías, pero estratosféricas que pedían. Yo alguna vez les relaté a ustedes, queridos oyentes, internautas, del caso de un colega que falleció porque su familia no tuvo $25,000 para entregar de garantía a un hospital privado de Quito. Y ya no le alcanzó el tiempo. Y no había camas en los hospitales de la red de salud pública. No había. No todo el mundo tiene dinero ni recursos para poderse hacer atender con un médico privado en un hospital o en una clínica privada. Y necesitan la salud pública. Para quienes seguramente reniegan de lo público y no entienden que tanto la salud cuanto la educación son derechos que deben ser proporcionados por parte del Estado. Por supuesto, coexistiendo con el sector privado, sin duda. Que quien pueda pagar una clínica privada lo haga, está en su derecho. Pero quien no puede pagar una clínica privada tiene el derecho de recibir asistencia del Estado a través de la red pública de salud. Entonces, ese es el otro reto. Saber si justamente se logró con el tema de los medicamentos. Saber, por eso planteo este interrogante. Si no ha ocurrido, saber cómo está encaminada la solución del tema de medicamentos. Porque si no hay medicamentos, si no hay insumos, no se va a poder enfrentar no solamente esta nueva ola de la pandemia, sino otras enfermedades cuyo tratamiento quedó relegado justamente por la llegada del COVID-19 a nivel planetario y particularmente al caso del Ecuador. ¿Qué pasa con los insumos? Para poder justamente atender a los pacientes en los hospitales. ¿Qué pasa con la contratación de médicos y de profesionales de la salud? Hay que destinar presupuesto. Este año se debe destinar más presupuesto que el año pasado para poder justamente contratar médicos, enfermeras, laboratoristas, profesionales y especialistas fundamentalmente, epidemiólogos, por ejemplo, que puedan contribuir con su conocimiento, con su experticia, con sus esfuerzos a enfrentar las complejidades de la situación sanitaria. Yo ubico a querida audiencia, como el primer gran reto y la primera prioridad que tiene el Ecuador en el inicio del 2022, la salud. Con todas estas aristas seguramente me quedo corto porque hay más. Pero he tratado de graficar tal vez lo más urgente, lo más inmediato, que son estas aristas que estoy mencionando.
Tengo un mensaje, gracias a nuestro oyente. Me dicen, ¿por qué no se recomienda terminar el año lectivo bajo la modalidad virtual? Se está exigiendo regresar a las clases lo antes posible. Tengo 2 hijos de 9 y 5 años. Estoy aterrorizado de que vuelvan a clases. En el colegio de mis hijos lo único que dicen es que esa es la orden del Ministerio de Educación. ¿Qué hacemos? Leo este mensaje porque esto que acabo de leer, que es una preocupación de un padre de familia, es una preocupación de muchos de los padres de familia. Muchísimos. ¿Qué pasa con los hijos en este momento en el cual obviamente tenemos una nueva ola del COVID-19? Por acá también, gracias, este mensaje. Me dicen que ya llegaron las medicinas y ya van a entregar a los hospitales. Ese ha sido un anuncio del gobierno que se ha dado este fin de semana. Vamos a estar pendientes, pues yo hice la pregunta pública sobre qué pasa con el tema de las medicinas, ubicando justamente esta como prioridad anunciada por el presidente Lasso, y porque creo y estoy convencido de que justamente la salud es la prioridad. En la línea de prioridades de las 3 que les he mencionado, para mí es la primerita, el tema de salud. La segunda que yo ubico es la de seguridad. El tema de seguridad, querida audiencia, pasa porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Y estoy seguro que lo que estoy diciendo, estoy convencido, es compartido, si no por todos, por la gran mayoría de quienes tienen la gentileza de honrarme con su sintonía. Si bien es cierto, uno también tiene que cuidarse. Pero no se puede pretender trasladar la responsabilidad directa al ciudadano sobre la seguridad, que es una obligación igualmente por parte del Estado. El Estado tiene el monopolio de la seguridad a través de la Policía Nacional. El año 2021 estuvo marcado por el sicariato, por el narcotráfico, por el aumento, o al menos la percepción o la sensación de un aumento exponencial de delitos comunes, de hurtos, de asaltos, de agresiones. La forma como, por ejemplo, se han viralizado en los últimos tiempos videos de diversas formas de robo, en locales comerciales o a gente que está en la calle. Dicen los ciudadanos tienen que cuidarse. Ok, el dueño de un local comercial, por ejemplo, hizo una inversión y colocó cámaras de seguridad en su local. Eso no alcanza para poder evitar que se cometan delitos. Pero ahí está la corresponsabilidad del ciudadano. Pero no le pueden trasladar al ciudadano la responsabilidad directa. Decirles, bueno, el ciudadano tiene que cuidarse. ¿Qué pasa si mañana o pasado estoy en mi vehículo, me paro en un semáforo de estas esquinas calientes que tenemos en varias ciudades del país? Y aquí en Quito, por ejemplo, tenemos algunas esquinas calientes. En Guayaquil igualmente. Creo que todos tenemos identificadas cuáles son esas esquinas calientes y a qué yo me estoy refiriendo. Llegamos a las esquinas con los vidrios arriba, mirando a todos los lados. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo nos defendemos? Si, por ejemplo, viene alguien con una piedra o con una bujía y nos rompe el vidrio, ¿cómo nos defendemos? O, por ejemplo, estamos caminando por la calle y resulta que viene alguien y nos arrancha la mochila. ¿Qué hacemos con la mochila? Yo he visto, por ejemplo, a la gente en el trolebús o en la ecovía que va con su mochila y obviamente como medida de seguridad, para que vean que la gente, hay mucha gente que trata de cuidarse y que pese a eso no puede evitar que le roben. Se colocan la mochila adelante. La mochila que generalmente va atrás, se la colocan adelante y la tienen así abrazada, mientras van en el bus. Es una medida de autoprotección, para tratar de que no les hurten en el vehículo, no les hurten en el bus. Pero hay gente que sale del bus y resulta que le arranchan la mochila, o le arranchan la cartera, o le arranchan el celular. ¿Qué hacemos allí? No le pueden trasladar a las autoridades, no le pueden trasladar las autoridades a los ciudadanos la responsabilidad exclusiva o directa. Los ciudadanos somos corresponsables, sí, de nuestra seguridad, por supuesto. Pero la responsabilidad directa es de ustedes, autoridades.
de ustedes. La semana anterior se lo dije en la entrevista que tuvimos el lunes de la semana anterior al viceministro del Interior. Se lo dije. La responsabilidad directa es del gobierno a través de la Policía Nacional. Pero además el Ministerio de Gobierno está obligado a presentar una planificación de largo aliento que permita justamente que se refleje en una política pública de seguridad. ¿Existe esa política pública? Pregunto. Para mí el tema de la seguridad es fundamental. Además, el tema de la seguridad lo ato a lo que está pasando en las cárceles, donde ya no hay estado de excepción y donde otra vez el estado de excepción no sirvió para nada. No sirvió para nada. El estado de excepción no solucionó los graves problemas del sistema de rehabilitación social. Pero si hablamos de seguridad y lo atamos a la crisis del sistema carcelario, dentro de esas prioridades se debe justamente intensificar el plan que el propio gobierno anunció para enfrentar la emergencia en el sistema de rehabilitación social. Se ha constituido una comisión de diálogo y de pacificación. Bueno, ese es un paso. Se ofreció el envío a la Asamblea Nacional de una ley de seguridad ciudadana. ¿Cómo está construida esa ley? ¿Cuánto se ha avanzado en la construcción de la ley? ¿Cuáles son las principales aristas de esa ley? ¿Cuándo le van a enviar a la Asamblea? ¿Qué pasó con el tema de los indultos, que supuestamente iban a ser masivos? ¿Cuál es la evaluación que en este momento tienen las autoridades? ¿Cuánto se ha reducido el hacinamiento si es que se ha logrado que sea así? O sea, no podemos quedarnos solamente en el anuncio y luego olvidarnos. Porque como yo siempre digo, nos caracterizamos los ecuatorianos por tener memoria corta. Y como tenemos memoria corta, no le damos seguimiento a los anuncios generados por nuestras autoridades. Para mí el tema seguridad, querida audiencia, tiene una importancia superlativa en el curso de este primer tramo del 2022. Y la tercera prioridad que yo he colocado justamente en mi, digamos, en mi proyección inicial para este año, es la del empleo. El gobierno del presidente Lasso ha exhibido algunas cifras. Ha asegurado que en los primeros meses de su administración se han creado o se han generado 275,000 nuevos empleos, más o menos esa fue la cifra. Yo no voy a decir de modo alguno que es verdad o que no es verdad. Lo que a mí me interesa como periodista y como ciudadano es saber cuál es el sustento de esas cifras. ¿En qué sectores se crearon más empleos? ¿Dónde se puede reflejar justamente ese aumento de los empleos? ¿Y qué va a pasar este año con la reforma laboral? La creación del empleo, querida audiencia, es una arista fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Las cifras de desempleo o de empleo no adecuado son cifras alarmantes. El otro día veía, creo que en Diario El Comercio, que las cifras de desempleo en el Ecuador implican un retroceso de 10 años. Que estamos manejando cifras que no teníamos en los últimos 10 años. ¿Cuáles son las estrategias que aplicará el gobierno del presidente Lasso para poder estimular la generación de empleo? ¿Cuál es además el aporte del sector empresarial? Porque aquí también el sector empresarial está obligado a mojarse el poncho. Por supuesto que sí. Pero para que el sector empresarial se moje el poncho, desde el gobierno nacional, tiene que crearse todo un ambiente para que inviten a que ese empresario se moje el poncho, pueda generar empleos, sabiendo que su propia situación va a mejorar, que la situación de su empresa va a mejorar. El empleo es fundamental, porque del empleo se genera todo un efecto dinamizador en la economía. Porque si la gente tiene un trabajo fijo, estable, uno,
Le aporta la seguridad social, que tiene tantas dificultades el día de hoy. Le aporta la seguridad social. Le aporta la economía, porque sabe que a fin de mes o que cada quincena, hay empresas que pagan cada 15, entiendo que la mayor parte paga a fin de mes, saben que cada quincena o cada fin de mes va a recibir un salario. Y sabe que con ese salario va justamente a mover la economía, porque irá al mercado, irá al supermercado, irá a la tienda del barrio y comprará. Y con esa compra logrará satisfacer sus necesidades básicas. Porque además tendrá recursos para pagar los servicios básicos. Una persona con empleo. Una persona que sabe que a fin de mes va a recibir su remuneración. Tan simple como lo que estoy diciendo. Que más adelante lo vamos a hablar con un especialista. Yo no soy especialista en esto. Hablo desde el sentido común. Con la economista Verónica Artola, que estará con nosotros conectada más adelante. ¿Ya? Es importante que el gobierno del presidente Lasso tome nota de cuál va a ser o cuál es su política de cara a la generación de empleo. ¿Por qué lo digo esto? Porque el día jueves pasado, en este espacio, en el último comentario del 2021, hice una suerte de evaluación del año, de un año complejo, marcado justamente porque fue el segundo año de la pandemia, pero también porque sentía y siento al cierre del 2021 que no hay un plan económico definido. El plan económico no puede ser solamente la reforma tributaria. O sea, siento que no hay un plan económico. Un plan económico en el que esté la reforma tributaria, se incluya la reforma laboral, qué pasa con las inversiones, cómo estimulas la generación de empleo, cómo va a coexistir justamente el sector privado con el sector público. Yo lo decía la semana anterior, que siento que en los primeros 7 meses del gobierno del presidente Lasso no encuentro un plan económico armado, estructurado, un norte, exactamente un norte hacia dónde va su política. Hoy en el primer programa del año, yo digo, y dentro de las prioridades, ubico al empleo, y sobre el empleo la pregunta pública es, ¿cuál es el plan o la política pública del presidente Lasso para estimular la generación de empleo? ¿Cuál es? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir? ¿Cuál es la hoja de ruta que se va a seguir? ¿Hay esa hoja de ruta? Si la hay, preséntenos a los ecuatorianos esa hoja de ruta para tener claridad sobre cuáles van a ser los pasos, los derroteros, los hitos que se van a seguir a lo largo de este 2022 para lograr ese ideal que implique la generación de empleo. En un país que está sumido en la pobreza, en un país que está sumido en el desempleo y en la ausencia de empleo adecuado, en un país en donde las cifras de desempleo y de pobreza y de exclusión social, esas cifras lamentablemente se han deteriorado. Y para enfrentar justamente ese deterioro, el país necesita certezas. Es fundamental que el gobierno del presidente Lasso tome nota de estas 3 aristas que he señalado. Es, como digo, la visión de quien les habla. Probablemente ustedes tendrán tal vez en su cabeza más prioridades, pero yo creo que el año debe empezar con claridad sobre salud, seguridad y empleo. Creo que así debemos empezar el año y es el aporte que genero justamente desde este espacio para el debate público sobre las 3 prioridades que he ubicado. Mañana vamos a profundizar en nuestro comentario sobre algunos de los retos de la economía. Plan económico, reforma laboral, inversión extranjera, ¿qué pasa con la venta de activos? ¿Va a haber o no reducción del aparato del Estado y cómo lo van a hacer? Pobreza, empleo, migración.
Hablaremos de los retos en lo político, porque este año es un año preelectoral. Y este año seguramente a partir del segundo semestre ya estaremos involucrándonos en los preparativos para las elecciones seccionales del próximo año, que podrían convertirse en un plebiscito para toda la clase política. No solamente para el gobierno del presidente Lasso, sin duda para el gobierno del presidente Lasso, pero para toda la clase política en su conjunto. El refrescamiento del gabinete, la renovación de los entes de control. Eso lo vamos a abordar justamente en la emisión del día de mañana. Quería empezar con eso, la primera emisión de A Primera Hora, correspondiente a este año 2022, hablando de estos 3 retos que considero deben ser tomados en cuenta por parte de las autoridades. Gracias a los aportes que leo, ¿no?, de nuestra audiencia. Entre Facebook y YouTube tenemos alrededor de 1,500 personas conectadas. Gracias, Dios les pague, más la gente que nos escucha a través de las frecuencias de la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.